Bien, pues vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, el capítulo 40. Lo hemos leído anteriormente el capítulo. Vamos a leer de nuevo unos versículos finales, versículos del 27 al 31. Isaías 40, del 27 al 31. Y dice así pues la palabra del Señor. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Pues uno de los puntos en los que las Escrituras pues insisten repetidas veces es que los creyentes y el pueblo de Dios en general no ha de desmayar, no ha de también desanimarse, ¿no? Sería también lo que se dice hoy en día, ¿no? En las distintas circunstancias adversas, ¿no? En el tiempo de la adversidad. Vivimos pues en el mundo después de la caída y nunca falta, por lo tanto, pues dificultades, ¿no? El mundo que fue creado pues como un lugar para el hombre pues se ha vuelto un lugar hostil. La vida es dificultad para el hombre, adversidad, hemos de comer el pan con el sudor de la frente, y eso nos va pues también minando y desgastando. Pero están entonces estas dificultades o adversidades comunes de la vida, pero también como pueblo de Dios hay pues como creyentes distintas circunstancias además, ¿no? Como pruebas, ¿no? Y la Escritura nos dice que hemos de soportar la prueba, como por ejemplo nos dice Santiago capítulo 1. Pero también la disciplina del Señor, la corrección o su castigo, como nos dice Hebreos capítulo 12, que hemos de soportar la disciplina, ¿no? Y que no hemos de desmayar bajo la misma. Entonces vemos que la Escritura es uno de los puntos que una y otra vez nos lo pues, recalca. Pero la Escritura no solamente nos muestra y nos señala cuál es nuestro deber, que lo tenemos que hacer, sino que también nos dice el por qué y el cómo. El por qué lo hemos de hacer y el cómo. Hemos leído Isaías 40. La semana anterior ya estuvimos también considerando los versículos del 6 al 8. Nos acordamos, comenzamos considerando pues, la vida del hombre, la eternidad de Dios y de su palabra, la transitoriedad del hombre sobre la tierra y que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Bien, pues este capítulo, como el libro de Isaías en general, ¿no? Todo el libro pues, fue escrito pues, mucho tiempo antes por Isaías, ¿no? de la situación en la que el pueblo pues, iba a encontrarse en la situación aquí descrita, ¿no? Es decir, aquí está hablando Isaías para un futuro muy lejano, a 150 años aproximadamente después de él, el pueblo iba a ser llevado cautivo por Nabucodonosor, ¿no? En la última
última conquista de la ciudad, que fue en el año 586. Pero después, con eso, pasarían décadas en las cuales el pueblo estaría cautivo, lejos de la tierra que Dios había dado a sus padres, lejos de Jerusalén, ¿no? Y la ciudad estaba pues en ruinas y el templo estaba destruido. Y entonces Isaías está escribiendo estas palabras en el capítulo 40 para esas circunstancias, para esa situación. Y la palabra que les está dando es una palabra de consuelo y de ánimo. Ya desde el primer versículo dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El profeta, por lo tanto, tiene que estar aquí ahora, pues no anunciando juicio, sino está pues consolando y animando al pueblo. Entonces, ya por adelantado, vemos que también está anticipando ese estado de desánimo, de decaimiento del pueblo, de depresión bajo el castigo, en la cautividad. Entonces, bueno, hemos leído estos versículos finales y aquí pues vemos lo que estamos diciendo, ¿no? El Señor no solamente nos dice el deber de no decaer, de no desmayar, sino también nos da las razones, ¿no? El cómo hacerlo, el porqué. Y lo podemos ver aquí en 3 puntos claramente. Primeramente, en el versículo 27 nos habla o nos presenta el desánimo del pueblo. En el versículo 28 vemos la primera razón para que el pueblo tenga ánimo, una razón basada en Dios, quién es Dios, y en los versículos 29 al 31 la segunda razón, que es su promesa, la promesa de Dios al pueblo. Vamos pues a considerarlo con la ayuda del Señor esta mañana, comenzando pues por el versículo 27, el desánimo del pueblo que está aquí presentado, descrito. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, oh Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Está presentado pues de una manera pues está reconviniendo al pueblo. Se puede ver aquí también en cierto sentido un litigio. Está pues el Señor pues presentándose a su pueblo y vemos, está dirigiéndose él con estos nombres, Jacob e Israel. Se está dirigiendo por lo tanto al pueblo en su conjunto con los nombres de su padre, de su fundador, ¿no? Jacob, que fue cambiado el nombre de Israel cuando él pues estuvo luchando con el Señor. Pero vemos que también son los nombres de Jehová en pacto, los nombres de Dios en pacto. Primeramente, mi camino está escondido de Jehová. Es el nombre particular con el cual Dios se reveló a Moisés. Es el nombre de Dios que se usa sobre todo para subrayar la relación del pacto con Israel, y también pues con esta expresión de mi Dios pasó mi juicio, de mi Dios. Entonces está haciendo referencia por lo tanto a esta relación del pacto, a la promesa de Dios, que dice que Él iba a ser el Dios de ellos y ellos les serán por pueblo. Yo les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Es la misma promesa que ya dio Dios a Abraham cuando concertó con el pacto en Génesis 17, y se va repitiendo a lo largo de toda la Escritura. Entonces este es el contexto, por lo tanto, el pacto de Dios con el pueblo, y bien, pues entonces el desánimo del pueblo por esa situación, por haber recibido el juicio y porque eso se prolongaba en el tiempo. Y dice, ¿por qué dices tú, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios? Pues pasó mi juicio. Entonces, lo primero que dice, ¿no? Mi camino está escondido, mi situación en la que me encuentro está escondido, en el sentido de que, bueno, por
supuesto, Dios ve todas las cosas, o Dios sabe todas las cosas, pero aquí viene a referirse a que Dios no se preocupa. Dios no las contempla, no las tiene en consideración, no se preocupa, no va a hacer nada. Y cuando dice, de mi Dios pasó mi juicio, pues es en el sentido de que, bueno, pues no va a hacer nada por mi causa. No ha hecho nada. Y bueno, pues mi causa es justa, pero a él no le preocupa, no va a hacer nada. Hay, por lo tanto, un cierto, bastante más que cierto, reproche contra Dios. Es una cierta acusación de injusticia en contra de él, o que él pues no se preocupa, o que él no va a hacer nada. Estos son temas pues bastante presentes también en la Escritura, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos en los Salmos que David u otros pues están expresándose en términos parecidos, pero sobre todo lo encontramos en Job? En los capítulos en los que Job habla, pues son unas quejas muy parecidas, en el sentido de que, bueno, de que al final Dios es indiferente tanto a la suerte de los justos como también a que prospera a los impíos, los injustos, o que él no va a hacer nada para librarlo. Bien, pues vemos que esto es una cosa que, si es corriente en la Escritura, también puede serlo, ¿verdad? Y lo es, de hecho, entre nosotros, cuando nos encontramos en estas adversidades de la vida, o estas pruebas, o estas disciplinas, estas correcciones. Cómo es fácil que nosotros mismos tengamos estas palabras u otras parecidas en nuestros labios, o cuanto menos en nuestros corazones. Pero vemos que esto no son palabras que hablan bien de Dios. No hablan bien de Dios. No plantean correctamente pues ni quién es Dios, ni nuestra relación con Él. No son palabras que expresan fe. En resumen, en conclusión, son palabras que expresan más bien la corrupción de nuestro corazón, la corrupción por el pecado que está en nosotros, esos restos de pecado que están en nosotros, ¿no? Que si leemos Romanos 7, pues está un poco presentado como si fuera una fuerza ciega dentro de nosotros, ¿no? Dentro de los creyentes. La ley de la mente sirve a Dios, ¿no? Nuestra razón, nuestra conciencia, nuestra voluntad, lo que queremos y nos dedicamos, nos servimos a Dios, pero estamos esa otra fuerza en nuestros miembros, vemos. Es algo interior, es algo oculto, es una corrupción de nuestro ser. Y esa corrupción de nuestro ser puede llegar a hablar, o puede llegar a expresarse, y de hecho pues lo hace, pues si lo hacemos con estas palabras parecidas. Esa es, por lo tanto, la razón del desánimo. Pero gracias a Dios, como decíamos, el Señor nos da salidas. Y pues la primera razón, por lo tanto, para tener ese ánimo, para salir del desánimo, para estar animados y fortalecidos del Señor, es considerar quién es Dios, el ser de Dios. Dice el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Vamos, se sigue aquí reconviniendo el pueblo. ¿No has sabido, no has leído? ¿No? No lo sabes ya, es como si le agarraran de los hombros y le estuvieran un poco zarandeando, pero ¿qué dices? ¿Qué no lo sabes? ¿No sabes tú acerca de Dios? ¿No sabes quién es Dios? Que Él es
Dios eterno es Jehová. Ya su nombre Jehová significa el eterno, el que era, el que es, el que será. Pero después está el título del Dios eterno, el que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no tiene ni principio ni fin de días. Toda la creación tiene un origen, tiene un inicio, ¿verdad? En cuanto el mundo inanimado, pues también tendrá un final. Nuestro cuerpo aquí también tendrá un final. Y el alma, pues bueno, al ser un don de Dios, pues también es inmortal. Pero bueno, Él es el Dios eterno. Él es el único eterno. Él no ha recibido ni el ser ni la vida de nadie, ni de nada, y Él da ser y vida a todas las cosas. Y esto nos habla también de su poder, de su omnipotencia. Si Él es infinito, su poder y su potencia es infinita también. El cual creó los confines de la tierra, el cual creó pues el mundo, hasta los lugares más remotos del mundo. Él lo ha creado todo, los cielos, la tierra, todo el universo, todas las estrellas, en fin, todo lo que existe, todo cuanto vemos y más allá. ¿Por qué? Porque Él es el todopoderoso, y es lo que nos dice a continuación. Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. De la misma manera que se contrastaba en los versículos del 6 al 8 la transitoriedad del hombre con la eternidad de Dios y su palabra, pues aquí también está comparado la debilidad y la flaqueza del hombre con el poder de Dios. Él no se fatiga, Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio. Y para concluir, acerca de Él nos dice: su entendimiento no hay quien lo alcance. Él permanece siempre incomprensible a nosotros. Sus decretos están muy por encima de nosotros. Isaías 55 después dice que como la altura de los cielos sobre la tierra, así son altos los caminos de Dios por encima de nuestros caminos. No los alcanzamos a entender, no los alcanzamos nosotros a comprender, ¿no? Bien, pues entonces esto es lo que hemos también de tener presente acerca de Dios, o mejor dicho, hemos de tener presente a Dios. ¿Quién es Dios? Cuando estamos entonces inmersos en esas luchas, en esa adversidad y en esos desánimos, hemos de poner nuestros pensamientos en Dios y hemos de centrarnos en Él, en que Él es nuestro Dios en pacto, y que el Dios en pacto con nosotros es el Dios eterno y el todopoderoso y el incomprensible. Nuestra visión de Dios determina todo el resto. Si nuestra visión de Dios es correcta, es bíblica, pues eso va a ser una fuente de fuerza y de ánimo. Si es incorrecta, eso nos va a debilitar, no vamos a encontrar ánimo en el Señor. A ver, me parece que, supongo que será en Estados Unidos, que hay esa presión, ¿no? Cuando hablan a veces de las grandes corporaciones o empresas, o dicen de ellas, ¿no? Hay una frase en inglés, no hace falta decirla, que es demasiado grande para caer, ¿no? Demasiado grande para caer. Una empresa, una multinacional es tan grande, ¿no? Que es imposible que caiga. Bueno, eso está mal dicho porque, bueno, ya para empezar, porque bueno, no se dice, bueno, en manos de quién estamos, ¿no? Si
cosas que son demasiado grandes para que caigan, estamos en sus manos, pero en el fondo no es bíblico, porque no hay cosa suficientemente grande aquí en este mundo que Dios no sea capaz de quitar solo. Pero esto no es el punto. La cuestión es que, de manera parecida, hay gente que pensando acerca de Dios, ¿no?, puede pensar, de hecho lo piensan, como que Dios es demasiado grande para actuar, ¿no? Demasiado grande para actuar. Estos son los agnósticos o los deístas. Él es demasiado grande, Él está demasiado alto, demasiado soberano, o mejor dicho, trascendente, ¿no?, para que Él se ocupe de las cosas que suceden aquí abajo, ¿no? Es una manera de pensar de los gnósticos, ¿no?, que en el fondo equivale bastante al ateísmo, porque a ese Dios nunca se le va a poder conocer, porque sería mezclarse los asuntos pequeños de este mundo y las vidas pequeñas de los hombres. Pero esa no es, por supuesto, la visión de la Biblia. La visión de la Biblia no es que Dios es demasiado grande, porque Dios no puede ser nunca demasiado grande, pero sí que Dios es tan grande que no puede dejar a los suyos. Dios es tan grande y tan poderoso que por cualquier situación que ellos se encuentren, y por difícil y apurada que les pueda parecer a ellos, pues Él no puede dejar de ocuparse de ellos, en el sentido de que Él siempre tiene el poder para ocuparse de ellos, en cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que se encuentre. Un Dios tan grande, tan soberanamente exaltado, se preocupa de nosotros y tiene el poder para librarnos. Y esta es entonces la primera razón o fuente de ánimo, pero la segunda es su promesa. Su promesa, que comienza diciendo, como afirmación, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él fortalece. Y en el versículo 30, otra vez la vía del contraste, y está hablando aquí de los muchachos, los jóvenes, ¿no? Los muchachos, y después los jóvenes son, creo, si no me equivoco, que es esta segunda palabra, que en el original pues son los, por así decirlo, los escogidos, ¿no? Son los jóvenes, no escogidos para la salvación, sino de, podemos decir, atletas de élite, ¿no? Entonces, ellos se fatigan, ellos se cansan, flaquean y caen. O como veíamos la semana anterior, ¿no?, se marchitan, ¿no?, se secan, dejan de ser. Bien, pero el Señor fortalece, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿De qué manera Él lo hace esto? Pues lo puede hacer, por un lado, por las obras de la providencia, de una providencia, digamos, especial para sus hijos, que eso renueva a la gente y los fortalece, como por ejemplo Jacob, cuando recibió la noticia de que su hijo José vivía. Entonces su corazón revivió y él dijo: basta, vámonos, mi hijo vive, vámonos con él. Su corazón revivió, ¿no? Y eso pues el Señor a veces lo hace cuando cambia todas las cosas delante de nosotros, de manera que cuando el Señor haga tornar la cautividad, seremos como aquellos que han soñado un sueño, ¿no? Nos dice el Salmo, creo, 126. Por las obras de la providencia, pero también
infundiéndolo interiormente en su corazón por su espíritu, como cantamos en el Salmo 138, que en el día que yo clamé, tú me respondiste y me infundiste vigor en mi alma. O sea, no solamente es, pues a veces de manera exterior de nosotros, arreglando las cosas en su providencia, sino también interior dentro de nosotros. Bien, pues Él da esfuerzo al casado y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero ¿a quién está dirigida esta palabra? ¿A quién está dirigida esta promesa? ¿Cuáles son los destinatarios de la promesa? Los destinatarios de las promesas de Dios no son, en general, todos y cada uno de los seres humanos. No son, por lo tanto, universales para todos. Son los herederos de la promesa. La promesa está definida en sus mismos términos. ¿Y cuáles son los términos? Los que leemos en el versículo 31. Los que esperan a Jehová. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, y usa por lo tanto esta expresión, ¿verdad? Levantarán alas como las águilas, que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Son los que esperan a Jehová. ¿Y qué, por lo tanto, significa esto de esperar a Jehová, de esperar a Dios? Pues es un concepto que nos encontramos muchas veces en las Escrituras, y podemos decir que está compuesto por tres partes. Esperar a Dios primero necesita paciencia, en contraste con nuestro corazón, que es de por sí impaciente, que lo quiere todo y lo quiere ya. Y el Señor, pues, no hace las cosas así, no nos da todo de golpe, porque tampoco Dios hace las cosas así de esta manera. Él, con su poder, creó los cielos y la tierra así, pero lo hizo, sí, en 6 días, pero lo hizo todo según un orden. Y las obras primeras dieron paso a las segundas, así hasta llegar al final a la creación del hombre. Entonces Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus pasos según su sabiduría, y entonces necesitamos esa paciencia para adaptarnos a los tiempos de Dios. Esperar en Dios primero es paciencia, pero esperar en Dios también es confianza. Porque no es la espera de aquel que desconfía de Dios. El que desconfía de Dios, como hemos visto anteriormente, no está esperando, sino que está desesperando. No es un juego de palabras. El que espera en Dios lo hace, por lo tanto, porque él confía que el Señor le va a responder, que el Señor le va a ser favorable, que le va a ser propicio. Entonces, primero es la paciencia, después está la confianza, pero después también, por último, está la expectación. Uno está expectante, esperando a que un día u otro Dios pueda obrar, Dios pueda actuar. Por eso está esperando a los tiempos de Dios, pero confiando a que un día u otro se va a cumplir el tiempo previsto por el Señor, y el Señor nos va a mostrar, por lo tanto, su gracia y su poder. Bien, vemos la paciencia, la confianza, la expectativa, el estar expectante, pero después también un detalle importante: a Jehová, a Jehová. Sí, estás esperando,
que el Señor haga cosas, pero estás esperando sobre todo a Él, a que Él se vuelva, a tener cercanía con Él, a tener compañerismo, comunión con Él, a tener otra vez su presencia y el rostro del Señor pues en nuestra vida y su luz en nosotros, ¿no? Su persona, las obras por supuesto, pero también que Él, utilizando el lenguaje de la Escritura, nos visite, que Él tengamos su presencia de una manera más palpable, más cercana a nosotros. Bien, pues entonces, en conclusión, a los que esperan, el Señor les va a renovar esas fuerzas. Nos hemos de centrar, por lo tanto, en Dios, en sus obras, pero en su persona sobre todo. Hemos también de mantenernos en los cauces de la palabra, es decir, los caminos de Dios. Somos pues tentados a salirnos de estos cauces en estas adversidades. Somos tentados a tomarnos nosotros la solución, a que seamos nosotros los que nos saquemos las castañas del fuego, por así decirlo. No, pero no hemos de hacerlo. No me ha de salvar mi diestra. No voy a confiar en brazo de carne. No vamos a poner a Egipto por confianza. No nos vamos a apoyar en el hombre. Hemos de apoyarnos en el Señor. Y eso es entonces continuar en los cauces, en los caminos de su palabra. También hemos de cumplir con los deberes que el Señor nos da a día de hoy, tanto en lo que toca a nuestra vida en la tierra, nuestras responsabilidades en la familia, etcétera, etcétera, como también en cuanto al Señor, en cuanto a nuestra vida con Él. Y simplemente esperar sin desmayarnos, centrando nuestros pensamientos también en Cristo, que hemos leído aquí en Hebreos capítulo 12, puesto nuestros ojos en Cristo, para que nuestros ánimos no decaigan hasta desmayar, pensando en lo que Él sufrió y soportó para nuestra salvación, que soportó tal cantidad de pecadores contra sí mismo, que soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él, porque Él contemplaba la salvación de su pueblo, Él contemplaba nuestro rescate, y Él contemplaba, por lo tanto, también nuestra salvación. Contemplemos entonces estas cosas, pongamos también nuestra confianza en nuestro Señor Jesús, y de esta manera veremos cómo el Señor nos da las fuerzas, y corremos y no nos fatigamos, y corremos y echamos a volar, y el Señor nos da las alas de águila para que remontemos alto en el cielo, para que veamos las cosas entonces desde las alturas y no a ras de suelo, no entonces en medio de la lucha y la dificultad, sino desde las alturas, haber sido llevados entonces a estar más alto con el Señor y a verlo desde todas las cosas, como cuando subimos a lo alto de una montaña y desde ahí pues vemos todo lo que está a nuestros pies, ¿no? Pues así veremos a todas las circunstancias adversas de nuestra vida cerca del Señor, fortalecidos pues por Él. Así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.